desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, bienvenidos al noticiario desde San Pedro Sula, al fin de la noche. Nuestro saludo tradicional, con respeto, con cariño, pero la carta de presentación es el calor de la costa norte. Ya al finalizar mayo, está concluyendo la temporada que rompe récord, las temperaturas. Habíamos llegado hasta 42 grados, pero en esta oportunidad los especialistas de Copeco y el Senaos han informado que se llegó a los 44 grados y, si es posible, se topó a los 45 en algunas zonas como Choluteca y San Pedro Sula. Son sitios infernales. La diferencia de la costa norte es que usted aquí el calor es húmedo, suda bastante. Allá en Choluteca, no sé si estamos de acuerdo, allá se suda el calor, pero es seco. En otras partes tienen su propia forma de sufrir o de enfrentar las temperaturas. Bueno, total es que el ambiente en Honduras está caliente en materia política, las revueltas en las calles, estamos como en el año 2009. La población está en una plataforma de lucha popular encabezada por los médicos. Y cuando digo por los médicos, es que ellos están presidiendo en este momento la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, con su junta directiva, gozan de una enorme credibilidad, tiene mucho prestigio el Colegio Médico de Honduras y eso le vale ante la Federación de Organizaciones Magisteriales, la FON, donde están los colegios magisteriales, muy reconocidos, pero muy desprestigiados. Y esto, para volverlos a relanzar, va a tardar mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo la inversión. ¿Cómo ha caído hasta el piso o hasta el lodo más pestilente el Colegio Profesional de Educación Magisterial, el COPEN? Está hecho pedazos y por una voracidad económica, el poder político, eso es lo que pelean. Un Colprosuma excesivamente identificado con los grupos de poder, eso se ha visto en el departamento de Cortés. El Colegio Profesional Superación Magisterial, Colprosuma, tiene bastantes profesores de lo que antes se conocía como la primaria, del nivel primario. Hoy pues prácticamente estamos en un solo nivel y la diferencia lo hacen los universitarios, la educación superior. COPEN, Colprosuma, el otro es el COPRUM, Colegio Profesional Unión Magisterial, COPRUM, unos deslices extraordinarios. El mismo dirigente que tienen ahí en el Congreso Nacional, Edgardo Casaña, que ha también danzado en los otros colegios, no ha sido, como quien dice, muy positivo su camino. Ahí salen dirigentes que han llegado a ser ministros de educación y no es lo mismo estar hablando de ella que ya tenerla cerca. El COPRUM no convence. El Colegio de Pedagogos, Colpedagogos,
Colegio de Pedagogos de Honduras, tan temprano y está bastante molido, no nos convence. Uno de los colegios que tiene bastante trayectoria, fundado casi en el mismo tiempo del COPEN y el Colprosuma, es el PRIGMA, primer colegio magisterial de Honduras, el PRIGMA. ¿Qué calle, qué camino el que han buscado los dirigentes? Porque la base no tiene nada que ver, hombre. La base de estos colegios está desilusionada, está desplomada moralmente, porque lo que está es lo que se ha conquistado, es la lucha de esos jubilados, pero que ese legado no ha funcionado. Bueno, tenemos entonces ya identificados al COPEN, al Colprosuma, al PRIGMA, al Colpedagogos, al COPRUM. No podemos dejar por fuera al sindicato de profesionales de la educación, de la docencia, el SINPRODO. En la costa norte hay algunos dirigentes que no se sabe exactamente a qué han apostado, a qué apostaron. Aquí, no sé, este señor docente ha sido un buen dirigente, pero creo que su voracidad política, su apetito político, lo ha llevado a equivocarse. Bertín Alfaro, sí, Bertín hasta el fin, pero el fin era, como quien dice, inmediato, porque rápido están caídos. Están tomando su mismo chocolate, la misma miga que ellos hicieron. No sé si tengo otro colegio allí, Tony, que no lo haya ubicado y mencionado, pero desde que quedó fuera, es cuestión que ustedes lo metan y está en la misma poza. Reconocer el trabajo de los que estuvieron en el pasado, pero los que han estado, por lo menos en la administración de Porfirio Lobo Sosa, los que han estado en la administración de Juan Orlando Hernández, la primera, en esta segunda, denominada inconstitucional, ilegal, y sobre todo de fraude. No le puedo decir de otra manera, abogado Juan Orlando Hernández. Es así como lo dice la mayoría de hondureños. Creo que solamente su mamá y su mujer es que lo identifican como legal. De ahí por lo demás, el mundo, la esfera internacional, lo que sucede es que hay que leer, hay que estudiar y también hay que viajar, pero sobre todo hay algo más sencillo, hay que investigar para establecer lo que se ha dado aquí en el país. El imperio internacional, encabezado por los Estados Unidos, digamos, el imperio norteamericano, lo que ha querido es conservar las últimas partes del bipartidismo. Un partido liberal que le dio vida al Partido Nacional. Y enseguida esas plataformas que se hicieron, pero que no han llegado a ninguna parte. Tan veterano es el Pino, que no se le puede llamar institución política naciente, no se le puede llamar así a la democracia cristiana. ¿Cierto? Vienen de la década de los 70, han transcurrido casi 50 años, hombre. Y esta democracia cristiana nació allá en Choluteca, con obreros, con campesinos, es decir, con el populi. A estas alturas ya debieron llegar a la presidencia de la República, con líderes, el doctor Hernán Corrales Padilla, un científico, un ciudadano de los denominados genios, nacidos en el mismo terruño donde nació el paladín de la Unión Centroamericana, Francisco Morazán, donde nació Lempira, donde nace nuestro escritor nacional,
Julio Escoto, Presentación Padilla, la profesora Presentación Padilla. Les puedo seguir mencionando personalidades como el doctor Salvador Moncada, el gran poeta Roberto Sosa. Y entonces, ahí tuvieron a Alfredo Landaverde. ¿Qué pasa hoy con la memoria de esta gente? Le hablo con la Democracia Cristiana, le hablo con el Pino, el doctor Miguel Andóñez Fernández, el manifiesto de Gualala, Santa Bárbara, la proclama de Gualala. Lean esa estructura, ese documento. El Pino, las emisiones que hacía por Radio América, un programa político, ideológico, doctrinario, con una propaganda bien montada, bien colocada, para la juventud que hoy es madura, para aquellos que vieron nacer a ese partido, que militaron, que trabajaron. ¿En qué hemos llegado? Ha habido buenos elementos, pero en los últimos tiempos, hasta la estimada diputada Dori Gutiérrez ha patinado. Hubo ahí un proyecto de ley en este Congreso que preside Mauricio Oliva. Dori Gutiérrez tuvo que pedir disculpas y retirar, porque como ella lo haya pensado, lo haya creado, intentar subirle el periodo de gobierno al Ejecutivo, el mandato a los diputados, a los mismos alcaldes, eso es estar orinando fuera de la nica, dicen en el pueblo. Entonces, ¿qué vamos a esperar de estos partidos? Y bien, pues aparece un quinto partido y lo reconoce el Estado por vía de decreto, negociaciones. Ese es un parto del expresidente Rafael Leonardo Callejas, urgido por Estados Unidos. Había que traer a los hombres y mujeres que se alzaron en armas, conocidos como revolucionarios, izquierdistas, comunistas, o como les quiere llamar, guerrilleros. Había que traerlos. Y sí, los trajeron del exilio, no a todos, porque ya los de la vieja guardia, como Ramón Amaya Amador, se estrelló en las montañas socialistas, murió, ya no fue posible traerlos. Otros se quedaron en otras partes del mundo, de Sudamérica, de Europa, de Centroamérica, de Norteamérica, en México, y otros que llegaron prácticamente a morir aquí en Honduras. Y así como se fueron idealizados, ilusionados, esperanzados, al llegar aquí fue peor el aterrizaje o el viaje, porque se encontraron con una herencia completamente corrompida, pervertida, desmoralizada, porque una cosa es estar pensando y otra es estar actuando. Cuando llegaron algunos al poder, digamos designados presidenciales, porque no se ha llegado al poder, tener la presidencia de la República no ha sido posible, tener la presidencia de la Corte Suprema, imposible, tener la presidencia del Poder Legislativo del Congreso Nacional, tampoco no se ha dado. Y en las Fuerzas Armadas, desde que llega un recluta, le empiezan con un estudio psicológico, ideológico, y allí le cortan los espacios. Y si ya ha convertido en un oficial, un capitán, un coronel, un general, lo plantea desde volarle las estrellas, desde volarle el rango, expulsarlo, sacarlo y si es posible matarlo, asesinarlo. No me digan que no, señores de la institución castrense, hay bastantes pruebas. Del año 2018 al año 2019, busquemos allí a los que ustedes han sacado, porque han denunciado esos casos tan enormes como el hecho de la versión que los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña transportaban la droga desde La Mosquitia
la zona allá de Colón, al departamento del Empira, al departamento de Copán, ¿cuántos lo han desmentido? ¿Cuántos lo han desvirtuado? Nunca. Pero bueno, no fue tanto eso, hombre. Han metido a la base naval, a la Fuerza Naval de Honduras, en barcos, en lanchas, en pipantes. Vaya. Y entonces, ¿en qué quedamos? La infantería y esos no miran a nadie. Camiones, buses, motocicletas, de esos carros cargando ganado, café. No han quedado claras las cosas. Lo que sucede es que sí se ha podido nombrar una comisión para remover la policía, pero el único que más o menos le cortó un pedacito de uña al tigre de las Fuerzas Armadas fue el expresidente Carlos Roberto Reina. Ya murió, pero todo lo que Reina conquistó en aquel momento, quitarle la autonomía a las Fuerzas Armadas, en un abrir y cerrar de ojos, en un amanecer del 28 de junio del año 2009, lo recuperaron todo, doble, 5 y 10 veces más. Quienes deciden, quienes mandan, quienes ordenan en Honduras, no nos engañemos, son los militares, los políticos, hasta los del Partido Libre le obedecen a los militares, tiemblan, liberales, nacionalistas. Y ahora pues, yo les hablaba de ese quinto partido que sacaron, la Unificación Democrática, la UD. De eso no quedó nada, más que Marvin Ponce y el diputado que tienen ahí en el Congreso Nacional, que entró ilusionado, terminó engañado y hoy está completamente derrotado. El doctor, ¿verdad, Tony? No pudo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Las Cortes de Estados Unidos están haciendo ahí en reserva y están escondiendo la participación de los grandes que mandan y que deciden aquí en Honduras. Pero como ha pasado en otros países, el caso de Panamá, primero van a ser serviles y posteriormente van a ser presos. Se los van a llevar. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Hoy, después de este intro al mosaico inicial del noticiario, al fin de la noche, con mucha puntualidad, con una gallardía y con hidalguía, queremos abordar un tema que le hemos denominado amnistía penal para los corruptos de Honduras. Y es ese código que discutió, que socializó, que anduvo del timbo al tambo la administración del Congreso pasado, pero que de pasado solo es el nombre, porque es el mismo Mauricio Oliva y la misma cúpula liberal cachureca y los del Partido Libre y esas bisagras que ya les hablé. Total es que lo lanzan en la Gaceta y más tardaron en publicarlo y en decir que el 10 de noviembre del año 2019 entra en vigencia, cuando ha salido el revuelo en que eso no fue lo que se discutió, en que eso no fue lo que se redactó, en que eso no fue lo que se socializó, y los primeros en brincar son los empresarios, los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio de Cortés, de San Pedro Sula, las otras cámaras de comercio, y ahora han tenido que unirse los periodistas en el Colegio de Periodistas, estos boca abierta que nunca han hecho lo que tienen que hacer, porque se han plegado a estar mamando los impuestos del alcohol, del tabaco, a estar discriminando, a estar persiguiendo, a estar, como quien dice, señalando, cuando el dedo gordo lo señala a ellos. Ahí está el gran despilfarro, no quieren abrir las puertas para una buena investigación. El Colegio de Abogados de Honduras, más de 500 millones de lempiras. ¿A cuántos del gremio tienen jodidos y tienen abandonados? Pues hoy
vamos a abordar esa temática. Ya tenemos acá un documento, un comunicado que en conjunto han emitido organizaciones importantes del país y es lo que vamos a analizar. Al fin de la noche, ahí en la pantalla está el número de WhatsApp para que opinen, para que pregunten, para que ustedes hagan sus consideraciones al respecto, para que mencionen diputados que se aprestaron a esto. Pero oigan, todo un estamento legal directamente al cesto de la basura. ¿En qué quedó todo el trabajo, toda la inversión, todo el pisto del pueblo, los impuestos del Estado en estos diputados y diputadas y estos partidos que les he mencionado? No estoy calumniando, no estoy injuriando, no estoy hablando galón, estoy hablando de una situación que está bien denominada, amnistía penal, que es lo mismo a una impunidad, todo a favor de ellos. Y esto está como aquello que dice en Honduras, el corcho se hunde y el plomo flota. ¿Sabe por qué? A una persona que protesta por el precio de los combustibles, por el alto costo de los frijoles, del azúcar, de la sal, del arroz, del maíz, los medicamentos, a ese hay que ponerle, como quien dice, si es posible, prisión perpetua, mandarlo a la tolva, mandarlo al pozo. En cambio, a un narcotraficante, a un lavador de activos, a un asesino, a un violador, como los muchachos de La Ceiba, a esos hay que tratarlos con guante blanco. Regresamos a la ciudad de San Pedro Sula, después de esa promoción que nos dio la pauta de nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa, Maya Televisión, haciendo la diferencia. Ahí están las encuestas, ahí están las consultas de opinión, la población de la costa norte mencionando a Maya Televisión. La teleaudiencia reacciona completamente satisfecha con el departamento de prensa, con la producción y las coberturas que están dando nuestros reporteros, nuestros periodistas. Claro que sí. Ahí está el WhatsApp para que hagan sus reportes y para que puedan ustedes ver, escuchar las producciones del año 2018 y las que van del año 2019. Inscríbanse a nuestro canal de YouTube. Afíliense. Al fin de la noche, Maya Televisión. Creo que nos están viendo en todas las estructuras de cable, en las redes sociales, especialmente en la APP de Maya Televisión, el Facebook Live y por supuesto las otras ventanas que están completamente disponibles. Gracias por ese acompañamiento también en banda abierta, todo el país y el departamento número 19, que son los hondureños que están en Norteamérica, en Centroamérica, en lo que es Sudamérica, en Asia, en Europa, especialmente en España. Les enviamos un saludo muy especial. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión. Pues aquí tengo la manifestación que ha publicado en conjunto un grupo de organizaciones, de instituciones, incluyendo los empresarios, sobre este denominado Código Penal, que nosotros aquí en San Pedro Sula y en el departamento de prensa de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria, y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día, de Radio El Mundo, le denominamos Amnistía Penal para los corruptos de Honduras. Vamos a leer íntegramente el comunicado, el manifiesto y luego los comentarios respectivos, aunque no van a necesitar ustedes que les demos ninguna interpretación, ninguna extensión, sino que lo podrán deducir porque
estos pensadores y estos redactores de esta manifestación sí que estudiaron, sí que analizaron y ahora están haciendo esta revelación que lleva al tal Código Penal directamente al cesto de la basura. Ya los empresarios entregaron un documento haciendo todos los señalamientos. Y ahora el Congreso Nacional dijo que esto queda sin efecto, sin valor, por lo menos de hecho, porque de derecho tienen que suspender y aplazar lo que dice la tal Gaceta. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, la FEDECámara, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COIPRODEN, el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, la Junta Directiva del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Pastoral Social Cáritas Honduras y el Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, al pueblo hondureño en general, manifestamos, después de haber realizado un análisis jurídico y comparativo del decreto 130/2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo del presente año 2019 y vigente a partir del próximo 10 de noviembre, queremos evidenciar las siguientes circunstancias. 1. Que el Código Penal publicado es diferente al que se socializó entre 2015 y 2016 ante organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho penal. De igual manera, se puede determinar que el proyecto de código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo al promulgado. 2. Que el principio de justicia universal prescrito en el artículo 9, inciso 3, tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en cortes de otros países. 3. Que el artículo 28 del cuestionado código consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión, dirigido de manera específica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicación o programa, directores de la empresa editora, difusora o emisora y los directores de la empresa de grabación o impresión, en vista que se les deducirá responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos, a su juicio, considerarán lesiones al honor. Hechos que los corruptos de Honduras, a su juicio, considerarán lesiones al honor. 4. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del decreto recién publicado, a partir del mes de noviembre, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos dolosos que cometan los representantes legales o administradores de las mismas, siendo esta norma una transgresión dirigida a la seguridad jurídica de las empresas, ya que se estaría contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva, puesto que las personas jurídicas no tienen capacidad de dolo, o sea, voluntad de cometer un hecho delictivo. 5.
que con el objeto de generar mayor impunidad, el nuevo Código Penal establece en el artículo 109 periodos de tiempo sumamente cortos para que el ejercicio de la acción penal prescriba, por lo que desde ya podemos decir que quienes hayan malversado con fondos o lesionado el bien jurídico, administración pública en instituciones que se amparan bajo la ley de clasificación de documentos públicos, nunca serán sometidos a la justicia. Nunca serán sometidos a la justicia. 6. Que la responsabilidad solidaria y subsidiaria consignada en los artículos 125 y 126 respectivamente se convierten en figuras que desnaturalizan el principio de personalidad en la responsabilidad penal, puesto que a partir de la vigencia del decreto se sancionará civilmente a personas que no hayan cometido un delito por el solo hecho de tener vínculos de parentesco o jurídico por parte de quien delinque. El punto número 7 de esta manifestación: consideramos que de manera malintencionada, nuevamente en el decreto 130/2017, se evitó definir el concepto de funcionario o empleado público en consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 6. De acuerdo a lo consignado en la nueva norma penal, el nuevo Código Penal, la violencia y agresión en contra de las mujeres se convierte en un delito leve, tal como se puede evidenciar en el artículo 209, otorgándose una pena de prisión entre 1 a 4 años a quienes ejerzan acciones contra la integridad física, psicológica y corporal de las damas, de las mujeres, permitiendo a los agresores ser beneficiados con penas alternas a la privación de la libertad. El inciso número 9, que con el objeto de subyugar a los generadores de opinión que representen organizaciones de la sociedad civil y a los comunicadores sociales, se les deducirá responsabilidad penal encaminada a privar de la libertad en contra de quienes, en uso al derecho de la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, emitan opiniones que auditen socialmente a los funcionarios públicos. Número 10. Que la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones podrán ser consideradas en menoscabo al decoro de los funcionarios públicos, por lo que se considerará como una agravante en los delitos contra el honor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 232. Lo anterior con el objeto de limitar la crítica pública que están expuestos los servidores públicos, desconociéndose los preceptos consignados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al nivel de tolerancia que deberán de mantener las personas que ejerzan una función pública. El inciso número 11, que por lo preceptuado en el artículo 239, el delito de secuestro incorpora una pena sustancialmente baja respecto a lo que consigna el actual Código Penal, disminuyendo la pena de 20 años a privación de libertad o a privación de por vida por la benevolencia o por la benevolente pena de 8 a 12 años de prisión. El delito de secuestro incorpora una pena sustancialmente baja respecto a lo que consigna el actual Código Penal, disminuyendo la pena de 20 años a privación de libertad de por vida por lo benevolente o por la benevolente pena de 8 a 12 años de prisión. El inciso número 12,
se ha podido constatar que la pena consignada para el delito de violación en el nuevo código se regula con prisión de 9 a 13 años. Sin embargo, en la norma penal vigente, la pena oscila en algunos momentos de 10 a 15 años y en casos graves de 15 a 20 años de privación de libertad, por lo que esta acción compasiva permite que los transgresores de la libertad sexual sean tratados de manera piadosa a pesar del daño físico y psicológico propiciado a la víctima. El número 13, que el tráfico de drogas, después de consignar una pena entre 15 a 20 años, tiene una regulación entre 7 a 10 años, considerándose esta pena como los actos preparatorios para evitar extradiciones y ser sometidos a la justicia hondureña, todos aquellos que actualmente están siendo investigados por gobiernos extranjeros. El artículo número 14, ya al final y casi al cierre del documento de la manifestación de estas organizaciones sociales y empresariales de Honduras. 14. Que el delito de contrabando, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 428, se convierte en una figura permisiva, sin hipótesis de las acciones que podrá cometer el sujeto activo de este tipo penal, provocándose de esta forma la legalización de importación o exportación de mercancía mediante mecanismos ilícitos. El inciso número 15, que el delito de malversación de caudales públicos pasó de tener una pena privativa de libertad entre 6 y 12 años a una pena de prisión de 4 a 6 años. Vean ustedes la gran diferencia. De 6, que era la menor, pasó a 12 años, mientras que la que pusieron hoy es de 4 a 6 años, permitiendo a los que ya han sido condenados en los casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, a los que se encuentran en proceso penal de lo que antes fue la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOCTRAVI, ex primera dama de la Nación, está refiriendo a la mujer del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Rosa Bonilla de Lobo, entre otros, podrán gozar de penas piadosas en los eventuales de ser condenados y en los casos que ya cuentan con sentencia condenatoria firme, podrán presentar recursos extraordinarios como ser la revisión para que las altas magistraturas expliquen de manera retroactiva la ley penal más favorable. El inciso número 16, el delito de fraude en contra de la administración pública, señalado en el artículo 482, disminuye la pena de 6 a 12 años a una pena de 5 a 7 años de prisión, permitiendo tal castigo que los funcionarios públicos escasamente condenados puedan gozar de arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, entre otras penas. Y ahora el artículo 17, el inciso número 17, las observaciones de estas organizaciones. El delito de enriquecimiento ilícito en el nuevo código señala una pena de prisión entre 4 y 6 años, dejando por un lado la pena que contemplaba la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que contempla una sanción de 5 a 15 años de privación de libertad. Y el artículo número 19, el análisis, la protesta, el reclamo que hacen importantes organizaciones del país, encabezadas, digamos así, por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Dice el número 18, el delito de abuso de autoridad deja de tener una pena privativa de libertad y pasa a ser sancionado por la inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público. Esto sí que está correctísimo usted. Esto sí que está pero muy bien. El abuso de autoridad deja de tener una pena privativa de libertad
y pasa a ser sancionado con cárcel y con inhabilitación especial. El inciso número 19, en términos generales, dicen estos manifestantes, se ha podido observar que las penas consignadas en el nuevo código respecto a los delitos en contra de la administración pública disminuyeron de manera que las personas eventualmente sometidas a la justicia y sancionadas podrán gozar de beneficios alternos a la privación de libertad, por lo que es evidente que nuestros congresistas, los diputados en Honduras, han creado un código penal que vendrá a generar mayor impunidad en los delitos de cuello blanco que en nuestro país, que en Honduras son muy recurrentes. Y aquí está el artículo número 20. Es evidente que el interés de los legisladores que aprobaron el decreto 130/2017 fue apiadarse de quienes cometerán delitos de criminalidad organizada y ensañarse en contra de la delincuencia común que normalmente es cometida por los sectores que presentan necesidades como consecuencia de la mala administración de los fondos públicos. Y aquí está un resumen y un cierre de esta manifestación de importantes organizaciones que se refieren al Código Penal, que aquí en Maya Televisión le hemos denominado amnistía penal para los corruptos de Honduras, sea quien sea y donde sea. Finalmente, todas las organizaciones de sociedad civil aquí reunidas exigen al Congreso Nacional, presidido por Mauricio Oliva, la abrogación del nuevo Código Penal. Consecuentemente, se elabore una norma que sea congruente con la realidad nacional y que vaya encaminada a promover políticas criminales que prevengan la comisión de delitos, así como la retribución mediante la pena. Caso contrario, estas organizaciones haremos uso del derecho a plantear ante los organismos jurisdiccionales competentes las garantías para restituir nuestros derechos vulnerados. Y esto fue emitido allá en la ciudad de Tegucigalpa. Y para los que empezaron a ver la transmisión del noticiario ya tardecito, les voy a dar un resumen de algunas organizaciones donde no está el Colegio de Abogados de Honduras. ¿Qué pasaría? ¿No la invitaron? ¿Se les olvidó? ¿O los directivos del Colegio de Abogados no aceptaron participar en este punto de vista? Pues aquí están los que participaron. Nada más y nada menos que el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, debieron meter a la UFECIP y a la MASI, hombre. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, la FEDECámara, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, el Comité por la Libre Expresión CELIBRE, la Junta Directiva del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Pastoral Social Cáritas de Honduras y el Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, que se dirigieron al pueblo de Honduras. Al fin de la noche, el noticiario desde Maya Televisión. Tenemos la siguiente pausa y luego venimos ya al cierre de esta transmisión del Departamento de Prensa de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Bueno, creo que esta noche la población quedó completamente clara con respecto a ese código penal. Dejaron portillos por todos lados y es un código que fue manoseado. No hay duda que fue trastocado. ¿Qué dicen ustedes, mis amigos abogados y abogadas,
los capítulos del Colegio de Abogados, especialmente el de San Pedro Sula, el presidente Julio Orellana siempre ha sido bien beligerante. Le pude leer una opinión allí en Radio 1 y en Radio El Mundo, pero no lo he visto en un foro formalmente convocado y llevado para que haga sus consideraciones. ¿A quién están beneficiando? Vamos a ver. Y aquí tengo el periódico El País, hermano de la Tribuna, allá en Tegucigalpa, el País es de San Pedro Sula. Vamos a ver aquí en la primera plana. El Código Penal es contra los profesores y los médicos. Los llegan a capturar en la calle, para esos sí es pesada la ley. Dice acá, presos por extorsión y tráfico de drogas. Estos son gente que ha transgredido la ley en los barrios, en las colonias de Honduras, allá en Tegucigalpa, allá en Comayagua, Santa Bárbara, en Progreso Lloro, allá en Ceiba, Molancho, Puerto Cortés. Para esto sí es todo el peso de la ley. Pero bueno, aquí aparecen otros casos. Digamos, el exalcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, conocido también como el yerno del que fue jefe de Estado de Honduras, Juan Alberto Melgar Castro, y yerno de la que también fue candidata presidencial del Partido Nacional y alcalde de Tegucigalpa, doña Nora Gúnera. Ahí está la doña jodida, grave, reventada, que tan acabada la dejó el marido que tanto poder y dinero tuvo aquí en Honduras. ¿Qué pasó con las tierras y las haciendas de tanta bonanza ahí en San Antonio de Cortés? Ajá, y ella no estuvo en el Congreso Nacional, ahí en la alcaldía. Tuvo la caja fuerte del Partido Nacional. No creo que así por así haya quedado, como quien dice, no solo soltera, viuda, sino que sin pisto. Le ha chupado el bolsillo la cura o los tratamientos médicos. Mala administración del pecunio. Y claro, cuando estos dineros no han sido, como quien dice, suficientemente trabajados y sudados, allí está el meollo de la cosa. Aquí aparece Eval Díaz, el ministro Eval Díaz. Este hombre ha sido mencionado ahí en las redes sociales y prácticamente la conciliación con las partes a las que mencionan aquí que ha tenido problemas es lo que lo ha salvado de situaciones difíciles. Pero ellos, y él es previsor para cuando ya no sea ministro y para cuando ya no tenga el poder. Porque yo les podría mencionar de cómo fue el Partido Liberal cuando tuvo el poder absoluto, por años y años, tanto antes de 1982, revuelto allí con los militares y los cachurecos, los nacionalistas, como después de 1982, empezando con Roberto Suazo Córdoba, ya falleció el doctor. Para esto sí, ¿me entiende? Allí está la cosa. Vamos a ver este caso, el alcalde de Lloro, esta es toda una familia, los Urbina. Si se queda acá, aunque tienen orden de extradición, se los van a llevar para Estados Unidos. Allí sí van a encontrar, como quien dice, una buena sanción penal. Pero aquí en Honduras, con ese código, no se va a llegar a ningún lado. Eso. La otra cosa es que una vez que paguen ahí en Estados Unidos, este gobierno, esté quien esté,
tienen que venir a rendir cuentas aquí al país. No crean que esto se va a quedar así. Este código es dedicado a los alcaldes, a los diputados, a los que han participado en lo que es la caja de Pandora, la caja abierta, el arca abierta, la caja de la dama y todos esos escándalos, hombre, la fe de rata. ¿Recuerda usted la red de diputados? Todo eso ha quedado allí escondido, guardado, silenciado. No creo, ¿sabe? No creo que se vaya a quedar así por así y que los hondureños nos vamos a acostumbrar a estar dando impunidad. Definitivamente que no. Tiene que haber toda una manifestación para que esto tenga una buena sanción, para que todo esto tenga una buena acción. Allí hacen señalamientos precisos y expresos a cada uno de los puntos que hacen. El caso de los medios de comunicación, de cómo la enfilan contra los periodistas, de cómo lo enfilan contra editorialistas, contra columnistas, contra los caricaturistas, con las personas que hacen uso de las redes sociales, la gente que sirve de fuente de opinión, los entrevistados. Ahora están colocando en ese banquillo para descuartizar a los dueños de emisoras, de televisoras, a los dueños de periódicos. Si no están conectados y no gozan de buena salud con los poderes del Estado, los harán añicos. Ya ustedes vieron cómo cayó en crisis la editorial Honduras, los que editaban el diario Tiempo. Aunque quiero aclararles algo, el periódico Tiempo en papel no desapareció con lo que fue la extradición de Yanni, de Yankel, y la petición para extraditar a don Jaime Rosenthal, del Grupo Continental. No, aquí son otras peras las que se han partido, de otro color, no exactamente verdes. Aquí es la riña, el espadeo, la pelea de mafias que están allá arriba. Recuerden que entre los 5 grupos económicos y políticos con gran poder en Honduras estaba el Grupo Continental de los Rosenthal. No crean ustedes que quedaron también en la calle, o como quien dice, en la lona, en el suelo. No, quienes quedaron jodidos fueron los empleados de ellos. Don Jaime en una oportunidad dijo que iban a honrar las deudas, los sueldos, los beneficios sociales, las prestaciones. Bueno, allí murió don Manuel Gamero, que fue director toda la vida del periódico Tiempo. No sé si le pagaron las prestaciones, a pesar que era un hombre de confianza. Murió la periodista Fara del Carmen Robles, no le pagaron nada. ¿Cuántas personas, empleados y empleadas, no solamente del diario Tiempo, sino que de otras instituciones como el Banco Continental, no se les pagó las prestaciones? Esto, ellos están previniendo estas cuestiones y están atacando. Ese es el hábitat o el modus operandi de las grandes dictaduras que ha tenido América, y Honduras no es la excepción. El mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión, dirigido a manera específica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicaciones o programas, directores de la empresa editora, difusora, emisora y los directores de la empresa de grabación o impresión, que se les va a deducir responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos, a su juicio, considerarán lesiones al honor. Y podemos seguir, pero tenemos que parar porque el fin de la noche ha llegado aquí en el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión. Nuestro productor Tony Chavarría, nuestro jefe de información y gerente regional
de mercadeo Iván Flores, al igual que el personal que ya se está integrando a esta televisora. Creo para el año 2020 ya vamos a tener unos 20 comunicadores sociales que se van a titular, unos en el diplomado de Radio 1 de la Escuela de Locutores, los estudiantes que van avanzando en el ciclo básico, en el bachillerato, al igual que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, de la Escuela de Periodismo y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San Pedro Sula, de la UNITEC y de otras universidades. Bienvenidos, hoy nos despedimos, ya, hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.